En los últimos tiempos se ha visto, bueno, como consecuencia de lo que es la crisis económica venezolana, como causa, consecuencia, dependiendo de la perspectiva que se tenga, el problema en la frontera en cuanto al contrabando de combustible y de alimentos fundamentalmente, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué relación tienen los pueblos indígenas o qué afectación han tenido ellos en estas actividades de contrabando? ¿Qué relación tienen con las fuerzas públicas del Estado, quizás fuerzas irregulares colombianas? ¿Y cómo se conjuga todo esto en la frontera dentro de esta crisis económica y contrabando de combustible y alimentos? El hermano de Chávez, uno de los menores, que estuvo también en Corpoelet, Argenis Chávez es el enlace entre el gobierno y los grupos armados de la Sierra de Perijá. ¿Qué propósito tiene ese enlace con grupos armados en la sierra? Porque el Estado saca de la frontera a los militares. No sé si porque ellos se querían ir, o no sé si una política de Estado, y le entrega la frontera a grupos armados. ¿El Estado a partir de qué año? ¿El Estado de la cuarta, de la quinta, el gobierno? Eso fue cuando aquí era el alcalde, Giancarlo Di Martino. Es decir, eso fue en el periodo de gobierno del presidente Chávez. Sí, el presidente Chávez. Sí, fue cuando el presidente Chávez. Pues. Se le entrega la frontera a los grupos armados subversivos. O sea, ellos son los que van a cuidar la frontera. O sea, ya ahí no va a estar el Estado venezolano. Ya ahí actualmente no hay Estado venezolano. En la frontera del Estado Zulia, que es la que uno más conoce. Pero también me lo dicen compañeros de los grupos sociales, ecologistas, de derechos humanos, que están en el sur, con Brasil, con el resto de Colombia, en Apure, que ahí no hay Estado. Que allí lo que hay es delincuencia. Pero estos grupos armados no son... los indígenas... Estos grupos armados no son venezolanos, son grupos armados insurgentes de la vecina República de Colombia, ¿es cierto? ¿O son grupos venezolanos paramilitares? ¿Cómo se podrían definir? Sí, es que sí, todos esos grupos que están allí son grupos colombianos. Desde 1985, durante todo el gobierno de la llamada Cuarta República de Copey, yo era un guerrillero. Y yo nunca en mi vida vi un guerrillero. Nunca vi yo un guerrillero. ¿En la frontera? En la frontera, nunca. Y yo estuve en Río de Oro, estuve en Catatumbo, estuve en Socavó, en Aricuizá, Río Lora, Río Yaza, Río Socuy, y yo nunca vi un guerrillero. Nunca vi un guerrillero. Nunca. Eso ha cambiado, ahora sí lo puede nunca ver. Vi. Entonces, eso cambió. Eso cambió. Y cambiaron la frontera, y cambiaron los pueblos indígenas. Ya los pueblos indígenas no tienen autonomía. Quien dirige la política indígena, la política ambiental, la política minera, la política del Estado venezolano, son grupos armados colombianos. Son los que mantienen allí una relación. Hoy en día dicen los pueblos machí que el ejército de la guardia, no, para allá no cogemos porque para allá tenemos que tener una orden del gobierno, porque no queremos pasar lo que vivimos cuando Sabino. Pues. Y fue una pelea muy fuerte. Pues. Todo eso se ha venido abajo, pues, porque el Estado se fue del Piedemonte de la Sierra de Perijá, se fueron de todos los municipios que están en la frontera. Ya ahí no, el Estado llega hasta donde están las alcabalas, donde están las policías, hasta ahí llega, pues. Pero ellos no hacen incursiones para esa zona. Pues. Esa zona, y por lo tanto los pueblos indígenas están presionados por esos grupos armados. Pues. Esos grupos armados tienen todo un aparato económico, militar. Por ejemplo, todo Mara tiene un control absoluto de la vida pública, política, social, cultural en la zona. Ahí no pasa nada en el municipio Mara, por decirte algo, donde ellos no lo aprueben, donde ellos no están presentes. Entonces, por el municipio Mara,
todas esas son hay demasiadas trochas. La frontera tiene demasiados caminos desde hace muchos años para llegar a Colombia. Miles de caminos. Esos caminos entraron en desuso y se llenaron de montes. Todos esos están abiertos, todos esos caminos hoy en día. Hay un lugar donde todas las vacas, ya no en el sur, porque ya no hay muy pocas. Todas esas vacas que vienen de los llanos, de Santa Bárbara y de los llanos, todas esas vacas salen por Mara, por el municipio Mara, por el municipio Machique de Perijá, por el municipio Guajira. En el municipio Mara, por la parroquia Marco Sergio Godoy. Esas vacas vienen atravesando desde los llanos, por todas las alcabalas, con guía, con esas vacas. Esas vacas entran, pasan por la alcabala que está en Cachirí, llegan a un poblado llamado El Paraíso. Ahí llegan los buses de Cachirí, Maracaibo Cachirí. Ellos siguen en camiones más adelante, como a los 20 minutos, donde hay una Y para coger para el embalse en Manuelote, o seguir vía Socuy, vía Las Minas, vía Socuy, bajando por el río Maché, río Socuy. Ahí bajan esas vacas y ahí se van en camino. A partir de las 6, todos los días, pasan 500 vacas, 600 vacas caminando. Esos cruzan allí en un pueblito que está allí llamado Nueva América. Suben, pasan por los otros pueblos llamados Corazones, por el fuerte de la de Irlanda, por un lado, y eso van y caen a la Majayura, un pueblo colombiano. Todas las vacas pasan por ahí. Luis, pero eso tiene que tener complicidad de las Fuerzas Armadas venezolanas o de las Fuerzas de Orden venezolanas conjuntamente con estos grupos irregulares. ¿O es un negocio únicamente de los grupos irregulares? ¿Cómo funciona eso ahí? No. Ahí están incluidos políticos, policías, todas las policías habidas por haber, regionales, municipales, CICPC, toda esa gente forma parte de ese gran negocio. Por eso que la carne, dentro de los acuerdos aprobados, es el producto más caro. 90 bolívares fuertes. El más caro es la carne. Luego viene el pollo, luego viene el café, pero el primero es la carne. ¿Por qué? Porque no hay carne. Y en el Zulia no hay carne, en ninguna parte hay carne. Toda la carne se va a Colombia. Por allí sale a Majayura, que es un pueblo colombiano. Ahora los guayú de ese municipio, si uno va para Colombia, por la Guajira, por las trochas, allá está 10 mecates. Entonces tú tienes que pagarle a cada uno algo, pues tienes que pagarle. Y de regreso igual. Bueno, ahora esa experiencia que hay Colombia, Venezuela-Colombia, por el municipio Guajira, por las trochas, de los carros que van a Maicao, eso está ahora en la parroquia Luis de Vicente. Ante la Guardia de la Guardia Nacional de Cachirí hay un mecate, después hay otro. Antes en la policía de los puestos. O sea, ya eso está. Ya los guayú no siembran, no crían animales, viven de un porcentaje. 500 bolos tienen que pagar en cada mecate las vacas. Por vaca. Por vaca. Entonces, ese negocio se está cayendo por lo caro que están saliendo ahora las alcabalas de la gente. Antes solamente había una alcabala. Después del río Socuy está una alcabala, ahí pagaban. Y ahí se reúnen, más adelante se reúnen los ganaderos, los representantes ganaderos, para discutir los precios, los militares, la guardia, todas las policías, sectores del gobierno, para fijar los precios, y eso sube a Colombia. Eso tiene que acabarse. Claro. En Carbozulia hay una relación directa con los grupos armados. Hubo una reunión hace como 2 meses
en Nueva América, entre los grupos armados y como 15 hombres de Carbó Zulia, donde llegaron a un acuerdo de ir a construir, de arreglar la vía que va desde Nueva América, Canta los Gallos, Nueva América, hasta Majayura, pasando por la Yolanda, que es un fuerte, pasando por Corazones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarse ya no las vacas a pie, sino llevárselas en camión. Por ahí salieron todos los burros de Falcón y de esta parte del Zulia, salieron por allí por esa zona. ¿Para qué los burros? Porque los burros le quitan la piel y en la piel tienen un cebo. Con ese cebo lo untan a los paquetes de droga, y el perro policía en la alcabala no capta, en el aeropuerto no capta lo que está con esa droga. Entonces ya Falcón quedó sin burro, La Guajira quedó sin burro, el Zulia quedó sin burro, y todos esos burros salieron por Machique, Toromo, Villa Codazzi, por Mara, vía Majayura, y por La Guajira, vía Tocha. Nosotros vemos que hay como un nivel de trabajo, un nivel de una realidad, donde hay unos hechos, unos sujetos que acuerdan cosas a otro nivel, que acuerdan pactos y acciones al margen de la ley, al margen vamos a decir así, pues, del estatus. Y como esa frontera, eso va quedando así, sufren son los pueblos fronterizos, no es el centro de Maracaibo, no es Valencia, No es Caracas. no es Caracas, no es Maracay, es el Zulia. Y el Zulia ha estado olvidado durante muchos años. Todo el periodo de la revolución, el Zulia no ha tenido el puesto que se merece, no ha tenido la observación que se merece, no ha tenido el trato que se merece, ni en la Cuarta República, como llaman, ni en esta quinta. Ahora vemos algunos cambios con el nuevo presidente, pues, como que le están ya como observando el Zulia, pues. Ven la posibilidad de que el Zulia, en un intento, se anexe el Zulia y Apure a Colombia, pues, en un conflicto armado, pues. Es una vieja propuesta de que el Zulia, la producción, pues, que tiene toda esa parte fronteriza de Santander, toda esa parte, salga por el lago Maracaibo, ¿verdad? Es una vieja propuesta de los santanderistas, pues, de los que han gobernado Colombia, pues, salir por el lago de Maracaibo. Entonces, esas vías ferroviarias que salen de la Fría, que vienen de Colombia, salen por la Fría y buscan el lago Maracaibo, buscan el Golfo de Venezuela. Es una vieja propuesta del imperio, y el mismo Chávez y Arias Canes, este grupo, cuando estaban en el cuartel de San Carlos, firmaron un documento que lo tenemos nosotros, que lo publicó la FCU de la ULA, de la Universidad de los Andes, donde alertaban de esa propuesta que tenía aquí sectores económicos. Me acuerdo un señor de apellido Baral y la gobernación, de que eso no podía hacerse, pues. Hoy en día el gobierno está de acuerdo con eso, están cambiando cosas, pero el pueblo es el pueblo es muy sabio, y los gobiernos van cambiando de acuerdo a los pactos, ¿verdad? Antes, cuando Chávez llamó a Uribe, el hermano Uribe, nosotros cuestionamos públicamente, pues, eso, pues, por un periodo llamado soberanía y por la porrea, pues. Nosotros no hemos cambiado, pues. Entonces nosotros tenemos que irrumpir en este binomio de delincuencia colombo-venezolana, en este binomio de gobierno Venezuela-Colombia, ¿verdad? Tenemos que irrumpir y decir, ya basta, pues. Hay descontento en los guayú,
No todos los guayú están en estos negocios. No todos los guayú viven de 500 bolívares que le dan por cada vaga que pasa cuando pasa por el Socul. No todos viven eso. Hay resistencia. Hay resistencia yupa, hay resistencia barí, hay gente que quiere colaborar, que no hay mecanismo, ¿no? Pero que ya es la hora. Ya es la hora, porque estamos en la puerta de una ocupación militar por parte de Estados Unidos y Colombia, y Venezuela será anexada a Colombia. Entonces nosotros tenemos que tener una voz, nosotros tenemos que reunirnos con estos factores del gobierno regional, del gobierno municipal, de los gobiernos municipales, porque en la frontera hay varios municipios, pues, del gobierno regional, tenemos que reunirnos, de los factores armados tenemos que reunirnos. Tenemos que decirle, pues, qué es lo que estamos pensando, pues, que ya están descubiertos, pues, y no estamos de acuerdo con esto, pues, ¿a qué van a hacer? Van a matar a todos los grupos ecológicos, van a matar a todos los defensores de derechos humanos, van a matar a la gente de Homo Natura, van a matar a Luis Portillo, van a seguir con este cuento. ¿Ah? Luz, vi una cosa. Entonces nosotros sí tenemos que irrumpir como un nuevo elemento que cambie estas condiciones. Ya cambiando estas condiciones, porque en el gobierno también hay discusiones. En Chávez había cosas que tenía que aceptar. Maduro, me imagino yo que hay cosas que tiene que aceptar. Y así los grandes jerarcas de los militares tienen que aceptar. Pero ya con una fuerza popular nos asociamos, nos ensamblamos a ese grupo. Yo confío en Maduro. Yo confío en algunos operadores del PSUV del gobierno. En otros no. Sabemos quién es cada uno de ellos. Sí, cuando se abandona el Estado Zulia, eso es un plan, pues. O sea, no es casual que el Zulia se olvidó, ¿verdad? Eso no es casual, pues. Eso tiene una relación, pues. No es casual que la frontera se le entregó a los grupos armados. Eso no es casual. Eso no es casual que quien gobierna muchas veces en esos municipios no es el alcalde o la alcaldesa, son ellos, pues. ¿Verdad? Quien controla esas policías son ellos, pues, los grupos armados, pues. Eso no es casual, pues. Pero eso llegó a su fin. ¿Cómo llegó a su fin? Porque ya hay mucho malestar en los pueblos yupa, en los pueblos campesinos. Allá todo cuesta más caro. Hay críticas a la imposición de una estructura militar en las comunidades. Ellos determinan, o sea, la jurisdicción indígena no se aplica en la frontera, es la militar subversiva. Entonces eso, hay contradicciones, pues. De eso no se habla porque hay mucho miedo, pues. Hay mucho miedo, hay mucho tabú, porque lo primero que te hacen a ti es, no, de eso no se puede hablar. De la cuestión eléctrica, eso es una cosa sumarial, una cosa militar, una cosa de seguridad. No, ahí lo que están es, así como desmantelaron toda la parte eléctrica, así como se desmanteló Carbozulia 1, 2, 3, que medio está viva es Carbozulia 1, la 2, la 3, la 4, así como se desmanteló eso, con nombre y apellido los ministros, que ya se saben, que se denunciaron en sus momentos, que se callaron, igual es el silencio de la frontera, pues. O sea, yo conocí a la guerrilla, no en la sierra de Perijá, yo lo conocí en la oficina del alcalde de aquel entonces. Ahí lo conocí yo. ¿El alcalde de dónde? De Maracaibo. En aquel entonces, pues. Ahí fue que yo lo conocí. Y les dije lo mismo que estoy diciendo hoy. Y si tenemos una reunión con estos factores, los vamos a plantear, porque esos factores ahora están dentro de la política de la paz, de conversaciones en Cuba, ¿verdad? De conversaciones y que lo están aniquilando en Colombia, ¿no? Y que de cierta manera hay una relación con estos gobiernos progresistas de América. Bueno, allí tenemos que nosotros, desde lo micro, desde el poder micro, desde el espacio, hablar
Porque no es igual hablar de la frontera del Zulia en Cuba, o en Caracas, o en un foro, en una universidad, que hablarlo aquí de tú a tú. Nosotros vamos a hablar con el alcalde, vamos a hablar con los alcaldes de frontera, vamos a hablar con el gobernador, todos estos temas, el tema eléctrico, el tema fronterizo, el tema del contrabando, porque tenemos opiniones, pues. Desde el año 85 estamos nosotros, la Sociedad Homo Natura, en esa frontera. ¿Cuántas cosas conocemos? Demasiadas. ¿A quién se la contamos? No se la podemos contar a nadie. Primera vez que estamos saliendo por unos medios visuales, audiovisuales. Primera vez. ¿Por qué? Porque ya estamos. Este discurso tiene que estar emparentado al discurso de Maduro, al discurso del ministro de la Defensa, del ministro de Frontera. Tenemos que estar a ese nivel, porque ellos no conocen las particularidades. Eso lo conocen los investigadores, los que hacen trabajo de campo, los que van a las comunidades indígenas, ¿no? ¿Quién sabe de los Barí? ¿Quién sabe de los Yupa? Pensilvania, la Universidad de Pensilvania, porque sus antropólogos van a las comunidades indígenas. Luis, pero disculpa, ¿cómo podemos decirle a la gente que el problema tendría solución si el gobierno se aboca a esto, cuando sabemos que los organismos de seguridad del Estado, la policía y Fuerzas Armadas son cómplices del contrabando de alimentos? O sea que hay una contradicción que no sé si el pueblo como tal está en capacidad de superar, porque ante los organismos de seguridad pues hay una barrera que es casi infranqueable para un pueblo desarmado. ¿Cómo ves tú esa situación, superar eso? Porque entonces podríamos hablar incluso de un Estado fallido, un Estado que no es capaz de resguardar las fronteras, que no es capaz de ejercer soberanía en la frontera. Es un Estado fallido, porque la definición de Estado pasa por: Estado existe cuando sobre un territorio un conjunto de personas organizadas ejercen soberanía. Si no existe soberanía, pues no hay Estado. ¿Cómo todos estos conceptos los traducimos en una solución para qué se podría hacer, pues? Sí, la solución de esto no es de parte del gobierno. El gobierno tiene un discurso que puede durar 2 meses, pero ya quizás para enero tiene otro discurso. Ahora, si no participamos la gente de a pie, las organizaciones sociales, de la cual yo formo parte, y otros, porque si hay gente organizada, si no participamos, si no develamos, si no emplazamos, si no nos reunimos con ellos, le decimos que existimos, que sabemos esto, que tenemos esta política, si no construimos, si no le dan participación ellos al poder popular y se queda solamente en un eslogan, en unas palabras vacías, si no es verdad que la participación popular es de tú a tú con el gobierno, no hay salida, pues. Vuelven otra vez toda la estructura de la derecha imperial, de los que no están de acuerdo con este modelo socialista, ¿no? Entre comillas, como queramos, pero es lo distinto que vemos ante la propuesta neoliberal de privatizar toda América, de hacer tratado de libre comercio en toda América, de entregarle hasta los ejércitos, tienen que ser privatizados. Si no asumimos eso, nosotros en Venezuela, ¿verdad?, que venimos desde la tendencia de Bolívar, no la de Santander, no la de Monroe, sino venimos de la de Bolívar, la de Sucre, si no seguimos en esta disyuntiva, en esta rama de la disyunción, planteando que el poder es el pueblo organizado, no solamente el Estado-gobierno, sino también nosotros organizados. Si no emplazamos al gobernador, si no emplazamos a los ministerios, a la SUNDEC, si no emplazamos a Willy Casanova, a los alcaldes, a los concejales, a la prensa, si no lo emplazamos, si no le hablamos de esta manera, ellos van a ser quebrados de nuevo, porque es un aparataje internacional
con una derecha que tiene pactos, ¿no? Que es lo mismo, que han montado todas estas experiencias de Israel, estas experiencias que acaban con el pueblo árabe, con el pueblo negro, con los pueblos de Estados Unidos, con los pueblos del mundo, los pueblos europeos, nosotros. Si no le hablamos desde allí, ellos no pueden con ese aparato internacional, fascista, imperialista. Entonces tenemos que estar claro, que el gobierno entienda que nosotros tenemos una opinión, tenemos escritos, somos gente formada en las universidades, tenemos opiniones, ¿no?, sobre la energía, tenemos opiniones sobre la frontera, conocemos la frontera. Yo estoy desde 1985 en la frontera. Cuando llegó Lolita Niña de Castro, yo era su representante de Lolita, de la gobernación, en los pueblos indígenas, Barí y Yupa. Y nosotros armamos en toda la sierra de Perijá una estructura de investigación que todavía funciona. Y ahí nos damos cuenta nosotros de todo lo que pasa. Y yo le solicité a Lolita unos sueldos, unos cargos a los Barí, a los Yupa, desde el río Catatumbo, desde el río de Oro hasta el río Macoita. Todo lo que pasaba por ahí lo sabíamos. Y yo los jueves era el prefecto indígena. No era el prefecto que era de apellido García. Era yo. Ese día yo tenía los pueblos indígenas y allí sabíamos todo lo que estaba pasando. O sea, esa experiencia que tenemos nosotros y que tiene mucha gente que trabaja en la universidad, porque en la universidad se hace investigación sobre frontera, sobre indígenas. Son las universidades que producen conocimiento también. Si no participamos desde la universidad, este gobierno, desde que llegó Chávez hasta ahora, no entiende, no tiene una política consona con los indígenas, no entiende a los indígenas. No, el gobernador actual del Zulia no sabe cómo lidiar con los yupas. La alcaldesa que está allá puesta, que no sé cómo llegó allí, Betty Toleta, no entiende los yupas, no entiende a los barí, porque ella no es antropóloga, ella no ha hecho estudios, ella no ha hecho doctorado, no ha hecho tesis de grado, como mucha gente en la Universidad del Zulia. En la Universidad del Zulia hay gente que puede asesorar al gobierno en materia de los pueblos yupa o de los pueblos barí, porque conoce su cosmogonía, conoce toda su estructura mental. Son muchos años de relaciones, desde el 85, un grupo de personas, de profesores de la universidad, nos hemos vinculado a los yupas, a los barí, a los guayú. Tenemos un conocimiento, tenemos una amistad, tenemos una relación. ¿Qué hizo el gobierno? Romper. Esa experiencia la rompió el gobierno. Cuando a mí me llamaba el secretario de gobierno de Arias Cárdenas, Vladimir Labrador, que ahora está allá en el sur del lago, yo le decía, es que ustedes me destruyeron. Toda la relación que yo tenía con los yupas y los barí, el gobierno la destruyó. Ya yo no puedo ir a la sierra de Perijá. Ustedes me sacaron la sierra. ¿Cómo dirige yo las relaciones? A través de teléfono. Pero no es igual que yo iba en cuerpo presente. Yo trabajaba en la universidad martes y jueves. Yo me iba los jueves en la tarde para Perijá y regresaba el lunes. Durante años, 20 años, de 85, pues, haciendo yo ese trabajo de tú a tú con los indígenas. Conozco todas las comunidades, conozco todos los yupas, conozco toda esa gente nueva, porque yo los vi niños. Bueno, entonces destruyeron ese trabajo, que yo era un agente de la CIA, que yo era tal cosa, no, porque yo me opongo a esta política de frontera, a esta política minera. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Ve? Corpus Zulia tenía planificado ya explotar el carbón en el río Yasa, en el río de Oro, en el río Socuy, y todo ese trabajo nosotros lo tumbamos. ¿Con quién? Con los indígenas, a través de marchas. Hicimos marchas en Caracas, hicimos 2 marchas en Machique, hicimos varias marchas en Maracaibo, fuimos a todas partes, fuimos a Naciones Unidas, y eso se paró. Pero ya Maduro acaba de montar toda una estructura en Carbó Zulia para darle pie, y tienen a
en Corpus Zulia tienen a Arias Cárdenas montando todo un trabajo en función de abrir las minas de carbón, de abrir una carboeléctrica en mina Paso Diablo, en hacer vías ferroviarias desde Colombia. Toda esa propuesta de la IRSA, eso lo está manejando Arias Cárdenas, y eso se va a manejar desde Corpus Zulia. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con grandes sentimientos.